los unos a otros, creo que podemos llegar a soluciones. Voy a repetir muchas cosas que se han dicho. Yo creo en la minería, creo que puede ser un foco importante de desarrollo del país. Y estamos, y ahí coincido con muchos especialistas, en un momento histórico para sacar adelante este sector. ¿Cómo? ¿A dónde apunto? Sí. Yo quería empezar justamente hablando de algunas tendencias importantes, pero es una economía que ha crecido mucho, hay que reconocerlo. Es una economía que ha liderado el crecimiento los últimos 20 años, lo pueden ver, pero hay que reconocer también que hay factores que pueden y que están afectando el crecimiento actualmente. Uno de esos factores se ve claramente en la capacidad de crecimiento del país. Ya no crecemos al mismo ritmo. Se habla de muchas cosas, la política, la estabilidad, la delincuencia, el entorno internacional. En realidad ya esto es un poco de todo, pero yo quiero que recuerden este slide porque lo vamos a volver a analizar. Entonces, el Perú ha crecido, pero hemos perdido el ritmo de crecimiento los últimos años, sobre todo después del 2008, 2009. Y esto se ha presentado con la pandemia. Un punto que me preocupa mucho es que a pesar de todas las reformas, de todos los cambios, la productividad no ha crecido. Es decir, formación de Perú, la productividad, que es justamente cuánto podemos producir con los recursos que tenemos, se ha mantenido estática. Eso es algo que debería preocuparnos como país. Estamos perdiendo capital humano. Después de la pandemia, los flujos de emigración han salido. Ingenieros, médicos, profesionales peruanos están buscando oportunidades en otros países y me ha pasado. Yo actualmente radico en Washington y puedo ver cómo día a día se unen más peruanos al chat. Algo que creo que todos coincidimos es el aumento de las denuncias, de la violencia, del sicariato. Ese es un factor transversal que puede generar un impacto en la capacidad de crecimiento del país, y espero que continúen tomándose las medidas. Yo vengo de El Salvador, llegué ayer justamente, y es increíble el cambio que se está dando en El Salvador. La pacificación del país ha generado un boom, no solamente en turismo, en comercio, en inversiones. Todo eso se puede reflejar, por ejemplo, en la duplicación del número de turistas de ese país. Y algo que sí yo quiero llevar un poco a la reflexión es que nuestro país ha perdido el espíritu cívico. Este es un experimento que se hizo hace 5 años. Lo conocen como el experimento de las billeteras perdidas. Sencillo. Investigadores eligieron 40 ciudades del mundo, lanzaron aleatoriamente billeteras con los datos del dueño de la billetera y esperaron a ver cuántas de esas billeteras eran devueltas. Ustedes tienen países como Suiza, Noruega, Holanda, donde más o menos de cada 100 billeteras se devolvían 70, 80. Y ustedes tienen países, lamentablemente, si ven al final, China, Marruecos y Perú, donde de cada 100 billeteras se devolvían, ustedes ven el número ahí, menos de 15, menos de 20. Billeteras con dinero, sin dinero, esto no hay diferencia, pues cada puntito muestra de cada 100 billeteras que porcentaje reservado. Y ese es un tema también que debemos discutir, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la violencia, pero también vemos que siguen comprándose en nuestro país celulares robados, autopartes robadas, y eso creo que
forma parte de una discusión, pero lo quise poner aquí justamente porque en estos foros, en estos pasos amplios, creo que podemos pensar también en estos problemas coyunturales, pero en los problemas profundos que son al final trabas para el crecimiento económico. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la principal preocupación? Para mí es que si no tomamos las medidas correctas, nos quedemos en una situación de estancamiento, lo que los economistas llaman la trampa del ingreso medio. ¿Qué quiere decir? Algunos países con mucho esfuerzo, como el Perú, llegan a superarse y alcanzar esta banda que se llama mejoran sus ingresos, pero alcanzan la renta media mundial. Pero ¿qué pasa? Llegar a niveles más altos, es decir, convertirse en un país de ingresos altos, es un evento atípico. Solo muy pocos lo han logrado. Corea, Irlanda, España. En los últimos 100 años, solamente 15 países han podido superar esta trampa del ingreso medio. ¿Por qué? Porque requiere justamente crecimiento continuo, que es lo que está faltando no solamente en el Perú, en la región. Lo bueno es que los números empiezan a responder y creo que con una agenda adecuada es posible llegar a darle este impulso, este gran impulso que necesita el país. Y estamos en un contexto fantástico, ya no voy a repetir lo que se ha dicho, estamos en la era de la inteligencia artificial, el mundo está cambiando, hay una transición energética, se van a demandar más minerales, hay un cambio geopolítico. Antes los países solamente buscaban los productos más baratos, ahora también importa a quién le compras. El friendshoring, el nearshoring, si el mercado está cerca. Entonces, estos aspectos geopolíticos, sin duda, están reconfigurando las cadenas de valor a nivel internacional. Y esa es una enorme oportunidad. La IA es, yo creo, el cambio más disruptivo de los últimos 100 años, o quizás de la historia. Ya se está dando incluso la posibilidad de la inteligencia humana ampliar, que es justamente cómo puedes usar la IA para mejorar las capacidades. Esto ya se está usando, por ejemplo, en medicina. Se hizo un experimento en el caso de El Salvador, en donde los médicos acertaban una enfermedad del 50%, pero usando la IA y la experiencia del médico, porque la experiencia es fundamental, esa tasa de diagnóstico superó del 50 al 93%. Entonces, estas tecnologías, ustedes han visto la magistral presentación en minería, cómo se puede usar para ser más competitivos, se está usando en educación, se está usando en salud. Y creo que el Perú puede ser, ahorita estamos 4 o 5 en la implementación de IA en la región. Chile está liderando. Lo que ha demostrado China con DeepSeek es que no se necesita recursos, se necesita básicamente tener la capacidad y sobre todo una agenda importante. ¿Puede haber un cambio de rumbo? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos salir de este estancamiento, de este menor crecimiento, recuperar el brillo de antaño. Y la mejor prueba son estos sectores consolidados y la mejor prueba es ICA. Si usted compara las fotos satelitales de ICA, por ejemplo, hace 20 o 30 años con las de hoy, hemos pasado del desierto a una zona altamente productiva, a una zona altamente competitiva a nivel mundial. Es la ciudad del cero desempleo. Muy pocas ciudades del mundo pueden tener ese orgullo de decir que no hay desempleo. Entonces es posible generar cambios, es posible generar crecimiento, generar empleo. Entonces, si queremos avanzar, no debemos descuidar estos sectores. Y aquí es fundamental la minería. O sea, la minería es una oportunidad enorme para desarrollar el Perú. En eso estoy convencido y creo que lo que se ha podido decir a lo largo de estos 3 días va en la línea con ella. ¿Por qué la minería? Ya voy a ser repetitivo por su importancia económica. Más del 64% de lo que exportamos es minería, más del 11% del PBI es minero. Si consideramos los efectos externos, aquí estamos hablando de un 15%, el 55% de la inversión extranjera directa es y va al sector minero y genera en divisas, estamos hablando de más de 40.000
millones de dólares. Entonces es un sector clave, es un sector fundamental que debemos seguir impulsando. Este es un poquito de la matemática, de la economía, el multiplicador que tiene este sector. Por cada 1.000 millones que se generan en la minería, esto puede amplificarse hasta 1.400 millones. Es algo importante que reconocer. Es un sector que da trabajo formal. Este solamente es el trabajo directo, pero si uno considera el impacto indirecto, esto puede también ampliarse de manera significativa. Es el sector más productivo que tenemos, aquí está, por la cantidad de capital que utiliza la minería. La minería es intensiva en capital. Ustedes ven esos camiones gigantes. Una persona puede con esos camiones gigantes transportar miles o cientos incluso de toneladas de material. Entonces somos competitivos a nivel global y eso creo que es algo que hay que destacar. Es el sector que más ha crecido. Si usted compara la minería con el comercio, con el turismo o incluso con la manufactura, que es uno de los sectores que menos dinamismo ha tenido, la minería metálica lidera el crecimiento. Y somos competitivos, esto lo tomé de una presentación del MEF. El Perú no solamente es productivo, sino también es competitivo. Tenemos una energía, un costo de energía todavía bajo. Están los proyectos. A diferencia de otros países del mundo, el Perú tiene los proyectos. ¿Qué falta? Acelerar el desarrollo de esos proyectos para que genere un impacto positivo. Yo les decía al inicio de la presentación que observaran este gráfico, ¿no? Pero la causa principal de la desaceleración no solamente es la inestabilidad política, no solamente es, por ejemplo, la inseguridad, los costos que han venido apareciendo, que son ciertos, pero si ustedes observan, el mayor periodo de brillo que ha tenido la economía peruana ha sido en donde hemos sido capaces de sacar adelante grandes proyectos en minería. ¿Qué ha pasado? Que el país ha perdido capacidad para sacar adelante proyectos mineros importantes. Eso felizmente se está recuperando. Y la meta es cómo aprovechar el momento actual, que es un momento fantástico, para poder justamente volver a este periodo. ¿No? Este periodo de auge de la economía peruana no es gratuito, es un periodo en donde hubo un aumento significativo de la inversión minera. Y la inversión minera tiene este doble efecto. Por un lado, cuando se construyen las minas, dinamiza construcción, dinamiza servicios, pero por otro lado, cuando empieza a producir la mina, genera un efecto positivo en la oferta. Entonces hay factores de oferta, pero también hay factores de demanda. Y en ese contexto único voy a repetir algo que se ha dicho en este foro. Pero es cierto, y debemos ser conscientes de lo que está pasando. Uno, la demanda por minerales críticos se va a duplicar, se va a triplicar en los siguientes años. Solo para el 2035, en el caso del cobre, se espera un aumento superior al 30%. Y se proyecta, si es que no salen nuevos proyectos importantes, un déficit en la oferta global del cobre. Eso nos asegura, por un lado, precios altos, pero también nos asegura justamente la posibilidad de poder sacar adelante proyectos que generen un impulso y desarrollo del país. El cobre, de lejos, es el mineral más importante en materia de exportaciones. Si ustedes toman las cifras del mundo, el cobre domina el resto de mercados. Y el Perú es un líder global de cobre junto con Chile y junto con República Democrática del Congo. Tenemos las reservas, aquí está, eso también lo tomé del MEF. El Perú es clave. Yo he escuchado esta frase en adolescentes, en políticos, cuando el Perú ganó el mundial del pan con chicharrón, decían Perú es clave. Y cuando se habla de minería, el Perú es clave también por la cantidad de reservas que tenemos en plata, cobre, molibdeno, zinc. La inteligencia artificial utiliza, por ejemplo, dispositivos para poder correr un modelo, para poder correr ChatGPT. Se utilizan productos electrónicos avanzados que tienen cobre.
La electrificación mundial depende del cobre. Los vehículos eléctricos que van a ser obligatorios en los siguientes 10 años en Europa utilizan cobre. Entonces tenemos el material y eso es una enorme oportunidad que no debemos desaprovechar. Y está pasando un cambio en el mundo. Los gobiernos se han dado cuenta, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, que China tiene una predominancia global. Entonces, ¿qué ha pasado? Han sacado, por ejemplo, hace 2 años una ley en la Unión Europea donde las empresas europeas van a tratar de justamente recuperar y garantizar las fuentes de provisionamiento de minerales críticos. ¿Qué ha pasado? Algo que no se veía antes. Las propias grandes empresas del sector privado, Tesla, Panasonic, están invirtiendo en minería y han empezado a desarrollar sus propios proyectos mineros. ¿Por qué? Porque quien controle la minería va a poder controlar la tecnología en los siguientes años. Y eso es una reacción tardía porque los chinos analizaron esta situación 40 años antes. Y por eso el enorme impacto que están teniendo y el predominio que vemos en los diferentes sectores. Acá está, es un análisis, no sé si se ve atrás, pero es un análisis que se hizo para Estados Unidos. Estados Unidos armó una lista de minerales críticos, incluyendo tierras raras, y comparó importaciones con producción doméstica, porcentajes. Si se dan cuenta, que no se nota mucho, pero China controla básicamente la mayoría de estas fuentes de minerales críticos. Pero lo que están tratando de hacer los europeos, los americanos, es tratar de diversificar. ¿Y esto qué significa para el Perú? ¿Qué significa para las regiones? Más oportunidades de seguir atrayendo inversión extranjera. En minería se habla mucho del upstream, del midstream y el downstream. El upstream es cuando tú sacas el mineral, cuando tú haces inversión en exploración, geolocalización. ¿Qué es donde estamos nosotros, los peruanos? Si ven acá cobre, Perú está en el upstream. Midstream ya implica un mayor desarrollo tecnológico, refinería. Y downstream ya es, por ejemplo, producir baterías, producir autos eléctricos. Si se dan cuenta, China controla gran parte del upstream, pero sobre todo el midstream. O sea, las grandes refinerías del mundo están básicamente en China. Y eso es un riesgo para los países del mundo, porque depender de la refinación china es, en contextos de inestabilidad geopolítica, puede ser un costo para las economías de Estados Unidos. Entonces, esa es una posibilidad también para el país, pensando en generar valor. Yo estoy convencido de que podemos sacarle más provecho a la minería, pero estamos fallando. Y no solamente en el Perú, en toda la región. O sea, sacar adelante un proyecto minero en promedio, por ejemplo, de cobre, demora 17 años. En el caso de Perú, sacar adelante un proyecto de cobre puede demorar hasta 40 años. Los proyectos de litio, que ustedes ven ahí, tardan menos tiempo, entonces también es una oportunidad pensar en el litio. Pero tenemos que acelerar justamente el avance de los proyectos mineros. ¿Para qué? Para aprovechar estos precios y para aprovechar el entorno internacional. O sea, de nada nos sirve que sacar la oferta cuando ya se acaba la demanda. Por eso la relevancia de estos foros. Yo saludo la presencia de las diferentes autoridades, tanto a nivel local como regional. Y es cierto, este es un indicador, por ejemplo, de consumo de agua. La minería es una actividad intensa en impacto en la naturaleza. Tenemos en el Perú ejemplos negativos, como lo que pasó en Cerro de Pasco, pero tenemos ejemplos muy positivos de que sí puede haber una minería sostenible, tanto gran como pequeña minería, como lo hemos escuchado y como lo hemos visto, por ejemplo, en Arequipa. Arequipa es probablemente la única ciudad del Perú que tiene el 100% de sus aguas tratadas, sus aguas residuales tratadas. ¿Y esto por qué? Con el apoyo de la minería. Cerro Verde hizo justamente una planta de tratamiento de aguas. Antes el desagüe iba directamente al río Chini, ahora pasa por esta planta y ese agua es utilizado por los agricultores, no se contamina y la minería sigue produciendo y generando beneficios. Sí, es posible una minería sostenible y es algo que debemos considerar y hemos aprendido. O sea, Perú es un país minero
por centurias. Es algo que hay que considerar. Otro punto que quizás todavía puede tardar más tiempo es cómo nos movemos del upstream, es decir, de sacar cobre concentrado, rocas, a, por ejemplo, refinar o empezar a producir vehículos, baterías, como hicieron los chinos. Eso puede tardar más tiempo, pero el valor está ahí. El menor valor, cuando uno analiza la cadena del cobre, el menor valor está en la extracción y la producción. Esta es le llaman la cadena, ¿no? La imagen, la sonrisa de la cadena de la distribución de la producción. Entonces, ¿dónde está el mayor valor? En procesar, en el marketing, en las ventas, en la distribución, en la investigación y desarrollo. Entonces, si queremos pensar en una minería que genere un mayor impacto, también tenemos que pensar en una agenda que permita cómo darle valor a nuestros productos mineros. Y ahí tenemos una agenda, estamos muy rezagados. Este es el índice de complejidad económica, es decir, los bienes que estamos produciendo, qué tan capaces somos de transformar. Y aquí ven este rango que va de rojo a azul, de baja complejidad y alta complejidad, y desafortunadamente nuestro país es uno de los países, valga la redundancia, que está produciendo bienes de menor complejidad. Y eso tiene que ver con que hemos perdido capacidad de industrialización. Y lo peor es que esto se está deteriorando. Cada vez producimos cosas menos complejas. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo industria. Y eso también creo que es clave discutir. O sea, si queremos apalancarnos en la minería, lo podemos hacer de manera rápida, sacando adelante proyectos mineros, reduciendo el tiempo de demora a sacar adelante el proyecto minero, pero también dándole valor, y esto implica una agenda más amplia, ¿no? ¿Cómo darle valor? Implica invertir en ciencia, en tecnología, invertir en educación. Y lo que les mencionaba, ¿no? China domina la refinación de casi todos los minerales críticos. Ese es el porcentaje en donde domina China. Solo Indonesia, en el caso del níquel, es un competidor global relevante. Entonces, para los que hablan de abrir una refinería en Perú, el gran reto es cómo competir con China, ya que, si ustedes observan este gráfico, la oferta de refinación mundial solamente ha crecido por China y los precios de refinación prácticamente se han ido a cero. Construir una refinería no sería viable en términos económicos, salvo si consideramos el entorno geopolítico. La Unión Europea, Estados Unidos podrían estar interesados en tener fuentes de productos refinados que sean unos cercanos políticamente, pero también cercanos geográficamente. Pero hay experiencias interesantes, esto no es imposible. En el caso de Indonesia, que era como el Perú en la producción de níquel, ustedes ven esa franja celeste, esa era la producción de níquel del ácido, es decir, como el cobre concentrado, si lo quieren meter. ¿Pero qué pasó? Sacó una ley, esto me parece un poco extremo, en el Perú podemos encontrar un equilibrio. Sacó una ley que prohibía exportar productos en concentrado, sin transformación. Como el níquel es un mineral crítico, eso generó, ustedes pueden ver en el gráfico, el desarrollo de azul, rojo, que son productos ya más elaborados a base del níquel. Entonces, ¿se puede? Se puede. ¿Qué se necesita? Necesitamos una agenda. Y ya para terminar, es clave desterrar los proyectos mineros, es clave juntarnos todos para definir algo que justamente conversar con el viceministro, que este espacio, más que para contar nuestros problemas, es un espacio para buscar soluciones. Es un espacio para escuchar propuestas, porque es en base a propuestas que se puede definir justamente el camino que puede tomar el Perú. Necesitamos infraestructura habilitadora, ¿no? Lo mostraban algunos directores regionales, como con algunas carreteras, como con una mayor provisión de servicios eléctricos podemos hacer más competitiva la minería. Y sin duda el gran reto será pasar de lo extractivo a lo productivo. Eso creo que es una agenda clave que se puede discutir en el marco de este tipo
de reuniones. En el caso del Grupo Villa, acá voy a ser breve, ¿cómo puede ayudar? Estamos en una etapa donde queremos que los recursos de los préstamos del BID generen más impacto. Y para generar más impacto, justamente tenemos que involucrarnos más. El BID tiene o ofrece a los países tres pilares claves en minería. Uno, reformas para habilitar justamente lo que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para reducir el tiempo? Que un proyecto no demore 16, 40 años. ¿Qué cambios se necesitan? Es más presupuesto, es más capacitación, estudios. Entonces, ese es un pilar en el que BID puede ayudar. Nosotros movilizamos financiamiento. Se están financiando algunos proyectos justamente que buscan generar sostenibilidad. Y el tercer pilar, quizás el más importante, es cómo generar más infraestructura que permita fortalecer la cadena de valor. América Latina, no solamente el Perú, Chile, Argentina, estamos en un momento clave de nuestra historia. Tenemos los recursos que va a necesitar el mundo. ¿Qué nos falta? Nos falta una política que permita justamente articular una estrategia ordenada y sostenible de largo plazo. Ya para terminar, yo considero que la minería puede ser el puente entre el Perú que queremos, el Perú de hoy y el Perú que queremos, moderno, competitivo y sobre todo mucho más justo. Muchas gracias. Acompáñanos por aquí.